Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de Escuela Sabática para hoy jueves 6 de octubre de 2025, titulada Un testigo del poder de Dios. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante usted con corazones agradecidos por el privilegio que tenemos de poder continuar estudiando su palabra. Gracias porque a través de cada lección usted nos recuerda que somos llamados a reflejar su poder y su amor ante el mundo. Padre, le pedimos que en este momento pueda apartar de nuestra mente toda distracción y abra nuestros entendimientos para que podamos comprender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros hoy. Que su Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y pueda transformar nuestra vida para que no solo hablemos de usted, sino que vivamos como verdadero testigo de su gracia. Bendiga a cada persona que escuchará este repaso, Padre, y haga que éste pueda fortalecer nuestra fe, pueda renovar nuestro compromiso y pueda encender en nosotros el deseo de compartir siempre su verdad con amor y con valentía. Se lo pedimos en el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Al nosotros inclinar el repaso de hoy, recordemos que la vida cristiana no es solo una creencia, sino una experiencia viva del poder de Dios obrando en nosotros. Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser más que un oyente de la palabra. Somos testigos del Dios que transforma, que restaura y que da vida, y que da nueva vida. En la historia de Israel y también en nuestra experiencia como iglesia hoy, encontramos un mismo propósito: que el mundo conozca a Dios a través del testimonio de su pueblo. Así como Israel debía reflejar la sabiduría y la justicia divina ante las naciones, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos el privilegio y la responsabilidad de mostrarle al mundo el carácter amoroso de nuestro Señor. Hoy, a nosotros repasar la lección, abramos nuestro corazón para que podamos reconocer cómo el poder de Dios puede manifestarse en nuestra vida diaria y cómo podemos ser testigos fieles en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en nuestra comunidad. Comencemos este repaso pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude no solo a entender esta lección, este repaso, sino que podamos vivirlo. Vamos a empezar leyendo en Hechos capítulo 1:8. Dice: Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. El poder que transforma vida. Ser testigo del poder de Dios no es solo contar lo que Él ha hecho, sino vivirlo. El cristiano que ha sido tocado por la gracia divina lleva consigo una historia que refleja la acción del Espíritu Santo. Así como el endemoniado Gadareno fue transformado por Jesús y enviado a su casa a contar lo que el Señor había hecho con él, Marcos capítulo 5:19. También nosotros somos llamados a ser testigos vivos de su poder sanador y restaurador. El mundo no necesita más teoría, sino ejemplos de vida cambiada por el poder de Dios. Un testimonio convence más que las palabras. El testimonio personal es una de las herramientas más poderosas para compartir el Evangelio. Las personas pueden discutir tus argumentos, pero no pueden negar tu experiencia. Cuando le cuenta cómo Dios te ha librado, de cómo te ha sanado o cómo te ha fortalecido, estás mostrando su poder real y activo. ¿Qué evidencia puede ver hoy el mundo de que el poder de Dios está obrando en mi vida?
que está obrando en tu vida, testigo en tiempos difíciles. Ser testigo del poder de Dios no siempre es fácil. A veces implica manifestarse firme en medios de pruebas, de enfermedades o de injusticia. Pero es precisamente en ese momento cuando el poder de Dios se hace visible. Segunda de Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo aprendió a confiar en ese poder, su vida se convirtió en una continua predicación del Evangelio sin palabras. ¿Cómo podemos testificar del poder de Dios hoy? Agradeciendo públicamente las bendiciones que hemos recibido, compartiendo nuestros testimonios en pequeños grupos o con nuestros amigos, viviendo de manera coherente con nuestra fe y mostrando el fruto del Espíritu, orando por el poder del Espíritu Santo cada día para que nuestra vida pueda reflejar a Cristo. Ser testigo del poder de Dios es más que hablar, es vivir de tal manera que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Que hoy podamos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu, para que nuestras palabras y nuestras acciones sean una evidencia constante de su amor y de su poder transformador. En Josué 7, el capítulo 7 de 6 al 9, acerca de la reacción inicial de Josué ante la calamidad que le sobrevino, concentrándome especialmente en el versículo 9, qué importantes principios teológicos se encuentran allí. El pasaje de Josué 7, de 6 al 9, es profundamente teológico y espiritual. Vamos a verlo brevemente y luego le explico los principios teológicos del versículo 9 en particular. Y dice, el número 6. Entonces Josué rasgó sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza. El 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán? Para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. El 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. El 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Después de la derrota en Ais, Josué se siente confundido y humillado. No entiende por qué el pueblo que había visto el poder de Dios ahora sufre derrota. Pero en el versículo 9, su preocupación cambia de lo militar a lo teológico. Ya no se lamenta solo por el fracaso humano, sino por la gloria del nombre de Dios. Los principios teológicos, Josué 7:9, el honor de Dios está ligado a su pueblo. Josué entiende que el testimonio del pueblo de Dios representa el carácter y la reputación del Señor entre las naciones. Si Israel es destruido, los cananeos concluirán que Jehová no tiene poder o no protege a los suyos. Los hijos de Dios somos portadores de su nombre. Nuestras victorias o derrotas afectan cómo el mundo percibe a Dios. La preocupación por la gloria de Dios debe ser central en la oración. Josué intercede con un corazón que prioriza la gloria del nombre de Dios más que su bienestar propio. Dice, ¿qué harás tú a tu grande nombre?
Esta pregunta refleja una teología madura. El propósito supremo de la vida y del plan divino es exaltar siempre el nombre de Dios, no simplemente asegurar el éxito humano. Comparación con Moisés. Moisés oró de forma similar en Éxodo 32, versículos 11 y 12, y en Números 14, del 13 al 16, intercediendo por el honor del nombre de Jehová entre las naciones. Dios es un Dios relacional y su reputación está en juego en la historia humana. El versículo 9 nos revela que Dios se involucra en la historia de su pueblo y su nombre, su carácter, su fidelidad, su poder se manifiestan siempre en la forma en que se trata con ellos. Por eso, la derrota de Israel no solo era un asunto político o militar, sino una cuestión teológica. Cada experiencia del creyente, bendición o disciplina, tiene un propósito más grande y es revelar el carácter de Dios. La teología de la misión, el testimonio ante las naciones, Josué reconoce que los pueblos vecinos están observando su reacción, mientras muestra que la misión de Israel no era solo conquistar tierras, sino revelar a las naciones quién es Jehová. Si ellos caían, el mensaje de Dios, del Dios verdadero, se vería comprometido. La fidelidad del pueblo de Dios es parte de su testimonio mundial. Vivir rectamente protege el honor del Evangelio. La verdadera victoria depende de la comunión con Dios. Josué entiende que la derrota no se explica por estrategia humana, sino por una ruptura espiritual. Su oración refleja el reconocimiento de que sin la presencia y el favor de Dios no hay victoria. Esto representa el terreno para que Dios les revele el pecado de Acán. Antes de buscar soluciones externas, debemos examinar nuestra relación con Dios. El versículo 9 de Josué 7 es una joya teológica. Nos enseña que la gloria de Dios es el centro de toda verdadera espiritualidad. Josué, aún en su confusión, nos demuestra un corazón que anhela que el nombre de Dios no sea deshonrado. Su ejemplo nos llama a nosotros hoy a vivir, a servir y a orar con la misma pasión. Señor, que mi vida honre tu grande nombre. En Deuteronomio 4, versículos 5 al 9, ¿de qué manera podemos ver aquí un paralelismo entre el testimonio dado por Israel al mundo y nuestro testimonio como adventista del séptimo día? Deuteronomio 4, 5 y 9 es uno de los textos más poderosos del Antiguo Testamento sobre el testimonio del pueblo de Dios ante el mundo y ofrece un hermoso paralelismo con la misión y el testimonio adventista de hoy. Deuteronomio 4, 5 al 9. El 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 6. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendidos, nación grande es esta. 7. ¿Por qué? ¿Por qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto les pedimos? 8.
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Ante bien, las enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Paralelismo Israel y el pueblo adventista. Un pueblo escogido para reflejar el carácter de Dios. Israel fue llamado para vivir conforme a la ley divina y así revelarle al mundo quién era el Dios verdadero. Como adventistas del séptimo día, también somos llamados a ser una luz para las naciones, mostrando a través de nuestra vida el carácter amoroso, justo y misericordioso de Cristo. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Ambos fueron escogidos, no por superioridad, sino para representar a Dios ante el mundo. La obediencia como testimonio visible. Israel debía vivir los mandamientos para que las naciones dijeran, ciertamente pueblos sabios y entendido es este. Nosotros como adventistas, cuando guardamos el sábado, practicamos la justicia, la misericordia y la fidelidad, damos testimonio de la sabiduría de Dios ante un mundo confundido moralmente. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La obediencia nos salva, pero da testimonio de un pueblo transformados por la gracia. La presencia de Dios es el centro del testimonio. Israel, su grandeza no estaba en su ejército o en su riqueza, sino en que Dios estaba cerca de ellos. Versículo 7. Nuestro poder no está en los números ni en la organización, sino en la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El verdadero testimonio es espiritual, no institucional. Una ley justa y santa como distintivo. Israel debía mostrar la justicia de la ley divina frente a las leyes corruptas de las naciones. Nosotros proclamamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. No como una carga, sino como un reflejo del carácter justo y amoroso de Dios, del Creador. La ley de Dios sigue siendo el estandarte moral que diferencia a su pueblo. La transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Israel debía enseñar a sus hijos todo lo que habían visto y vivido con Dios. Versículo 9. Nosotros como adventistas tenemos la misión de educar a nuestros hijos en la fe, en casa, en la iglesia y en la escuela, para mantener viva la identidad espiritual del pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 6:7. La repetirás a tus hijos. El testimonio no solo es hacia afuera, sino hacia adentro del hogar. Tanto Israel como los adventistas fueron llamados para revelar el carácter de Dios ante un mundo que es incrédulo. La obediencia, la sabiduría, la justicia y la comunión con Dios son las marcas que muestran quién gobierna nuestra vida. Así como Israel debía ser una nación grande y sabia, el pueblo adventista está llamado hoy a ser un testimonio viviente del amor de Cristo y de la verdad para este tiempo. El propósito de Dios para su pueblo en todos los tiempos es el mismo: ser una luz para las naciones. Elena G. de White, Profetas y Reyes,
página 267. Mis queridas familias en Cristo, a nosotros mirar cómo Dios llamó a Israel para reflejar su carácter ante las naciones y cómo hoy nos llama a nosotros, a cada uno, el mensaje es claro. No fuimos escogidos para escondernos, sino para brillar. Dios sigue buscando un pueblo que, más allá de las palabras, pueda vivir su fe con coherencia, con humildad y con poder espiritual. Nuestro testimonio debe ser una carta viva que hable del Dios que transforma, del Cristo que salva y del Espíritu que guía. Hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a renovar nuestro compromiso, que cada acción, cada decisión, cada conversación sea una oportunidad para decir como decir como nuestra vida. Este es un pueblo que camina con Dios. Pidámosle al Señor que nos haga testigos fieles de su poder, que nuestros hogares puedan ser faros de luz, nuestra iglesia sea un centro de esperanza y nuestra vida pueda ser un reflejo de su gloria. Porque cuando el mundo vea a Cristo en nosotros, sabrá que hay un Dios cercano, que es justo y lleno de amor. Que cada día nosotros le pidamos al Señor que nos haga testigos fieles de su poder y que nuestros hogares puedan ser un faro de luz y nuestras iglesias un centro de esperanza y nuestra vida un reflejo de su gloria. Que cuando las personas nos miren afuera, puedan darse cuenta y sepan que hay un Dios que está cercano a nosotros y que vive y que cada día nos sustenta. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre amado, le damos gracias. Gracias por este tiempo de estudio en su palabra. Hemos comprendido, Padre, hoy que usted nos llama a ser testigos vivos de su amor. No solo con palabras, sino con una vida transformada por su Espíritu. Padre, ayúdenos a llevar los frutos a la práctica, que en nuestros hogares, nuestros trabajos y en nuestra comunidades podamos reflejar su carácter para que otros vean en nosotros la luz de Cristo. Renueve nuestra fe, fortalezca nuestro compromiso y denos valor para que podamos mantenernos firmes en medio de las pruebas. Y que al salir de este repaso, cada uno de nosotros pueda decir, he visto el poder de Dios y quiero que otros también lo conozcan. Ponemos este día en sus manos y todo lo que hagamos sea dirigido por usted. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y ejemplo perfecto, se lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día y recuerden que nuestra cita sigue siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.